Vamos a escuchar a Miguel Surún Hernández. Gracias, Susana. Mira, en el día de hoy se produjo la primera reunión del Consejo Económico Social para tratar el tema relativo a la supuesta reforma constitucional que ha planteado el gobierno dominicano. Y la respuesta de la oposición, de todos los partidos mayoritarios, específicamente la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y el PRD, fue retirarse, sobre la base de que no es el momento, es inoportuno embarcarse en un proceso tan complejo como es la transformación constitucional de gran parte de nuestro sistema electoral y gran parte de nuestro sistema de justicia y modificar varios puntos de lo que es el aspecto y regulación económica contemplados en nuestra Carta Magna. Miren, esa actitud es lógica y razonable porque hay que partir de una premisa simple. Los partidos de oposición y nadie en esta vida son suicidas. Pues ¿en qué cabeza cabe que, por ejemplo, el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, que recientemente perdió las elecciones, va a apoyar una reforma constitucional que, a la luz de denuncias de amplios sectores, a la luz inclusive de la declaración de muchos voceros del oficialismo, se va a aprobar la reducción del porcentaje mínimo para ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta? Se ha denunciado que el objetivo fundamental de dicho proceso, aunque se dice que es para la independencia del Ministerio Público, ojo, que todos estamos de acuerdo con que se fortalezca la institucionalidad en la República Dominicana, pero no sobre la base de una situación como esa. Y si lo analizamos de la perspectiva del PLD, evidentemente, si el PLD queda en las próximas elecciones en segundo lugar, pues no le conviene, porque perfectamente si pasó el balotaje, si pasó a la segunda vuelta, y si está en segundo lugar, tiene mucho más posibilidades si queda en segundo lugar, obviamente, de volver al poder. Lo propio ocurre con la Fuerza del Pueblo. Si por casualidades de la vida la Fuerza del Pueblo queda en segundo lugar, al igual que el PLD, pues perfectamente tiene mucho mayores posibilidades en una segunda vuelta que en una primera. Lo propio ocurre con el PRD. Esto es al margen de la posibilidad de que cualquiera de esos partidos políticos pueda en un momento determinado, si no hay segunda vuelta, pues no tienen forma de negociar lo que es la composición y gestión del próximo gobierno. Pero si hay segunda vuelta, el que queda en tercer lugar, el que queda en cuarto lugar, olvídense de eso, que va a negociar con el segundo. Y en la medida en que esa oposición, esos partidos que integran ese bloque, que aspiran evidentemente a desplazar al PRM del gobierno, tengan ese techo y esa garantía de que si tú no alcanzas el 50%, necesariamente tienes que enfrentarse al que quede en segundo lugar. Señores, es prácticamente pedirle a esas organizaciones políticas que renuncien a cualquier tipo de perspectiva. Máxime. Una preguntita, Surún, ahí, en paréntesis ahí, para que reforzar tu comentario. En el proyecto de reforma de la Constitución que se sometió al Consejo Económico y Social, ¿está contemplado modificar esa parte de la 50+1? Mira, real y efectivamente, ese proyecto de ley, una vez se aprueba en el Congreso Nacional y se convoca a la Asamblea, pues no es vinculante referente a los temas que toque la Asamblea. Y lo preocupante del caso es que se utilice, como se utilizó en el pasado, esa excusa, esa esperanza que tiene esta sociedad para meter por debajo de la puerta ese ladrillo. Además, eso ha sido admitido inclusive por voceros importantes del oficialismo. Pero al margen de eso, señores, ¿en qué cabeza cabe que en plena crisis generada por la pandemia y ahora acentuada por una guerra entre Rusia y Ucrania,
que ha disparado por las nubes el petróleo, los combustibles, la electricidad, que ha disparado por las nubes los alimentos, los granos, el maíz, la soya, en un momento que evidentemente va a generar una que otra convulsión social, un momento de crispación, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo, ¿en qué cabeza cabe que se puede imponer sin el apoyo de esos partidos de oposición una reforma constitucional? Plantear lo contrario, señores, es simple y llanamente jugar al caos. Plantear que una reforma constitucional de la cual nadie va a tener el control, porque una vez que se apruebe la necesidad de reforma constitucional, el Congreso puede hacer lo que le dé su gana. Recuérdate, Surún, que la reforma constitucional se hace mediante la introducción primero de una ley. Entonces esa ley la aprueban ambas cámaras. Esa ley tiene que señalar los artículos que se van a modificar. O sea, no es que se reunió la asamblea y ya puede hacer lo que quiera, no. Tiene que llevarse de esa ley que se aprueba primero. No me perdonas, Héctor, pero lamentablemente todos los constitucionalistas, todos los abogados que conocemos en materia constitucional, en materia de derecho administrativo, sabemos que poco importa lo que diga la ley, poco importa, perdóname, pero eso es la realidad. Esa es la realidad. O sea, yo estoy hablando de algo que yo vivo de eso, yo vivo del derecho. Y todo el mundo en este país sabe que tú puedes establecer que tú vas a modificar la Constitución, el artículo tal, pero la asamblea revisora es soberana y eso lo sabe todo el que mínimamente conoce de derecho. ¿Cuál es la estrategia? Y eso lo sabe todo el mundo, porque aquí no podemos chuparnos el dedo grande del pie derecho, señores. Es convocar una reforma constitucional sobre la base de que se quiere garantizar la independencia y reforzamiento de determinadas instituciones, cuando en la práctica el primer objetivo de esa reforma, y todo el mundo lo sabe en este país, y lo han dicho los principales voceros del actual gobierno, es reducción de un 50 a un 40, que lo han condenado porque refieren que por eso el doctor José Francisco Peña Gómez no ganó las elecciones. Y a ti se te olvida que eso mismo pasó en el 94 con Peña Gómez. Exactamente lo mismo. Y esa reforma también plantea la unificación de las elecciones. Esa reforma también plantea el nombramiento del Ministerio Público por parte del presidente actual por 6 años, transitorio 25, eso lo dice la propia reforma. También plantea la reforma que el Consejo Nacional de la Magistratura podrá destituir a cualquier juez del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Superior Electoral, y que van a ser nombrados por 9 años. Imponer una reforma en estas circunstancias sobre la base de un ardid que es muy lamentable, muy cuestionable, que lo sabe todo el mundo, prácticamente estafando a esta sociedad y tratando de engañar a los partidos de oposición que hoy actuaron de manera correcta. Actuaron de manera correcta porque no es verdad que yo como partido de oposición que quiero llegar al poder voy a reformar la Constitución para facilitarle a mi adversario que se vaya en primera vuelta. Pero tampoco voy a aprobar una reforma constitucional, señores, ¿en qué cabeza cabe?, para garantizarle a mi adversario el nombramiento de su gente en los órganos constitucionales por 6 hasta por 9 años. Entonces, a esta sociedad hay que decir la verdad, poco importa, y eso lo sabe todo el mundo en este país, lo que diga el anteproyecto de ley. Imponer una reforma constitucional en un momento de inflación, en un momento de crisis, en contra de la voluntad de los partidos políticos de la oposición, es jugar con fuego. Es buscarse un problema en el Congreso Nacional, es buscarse un problema en la Cámara de Diputados, es buscarse un problema en el Senado de la República. Y si no, pregunten lo que pasó en el 2019, en el 2020. Al presidente Danilo Medina con eso, que intentó hacerlo y no pudo hacerlo precisamente por esa situación. Y este momento para que le digamos la verdad a la gente, que no inventen con la paz pública por una reforma constitucional que en el fondo persigue todo menos reforzar las instituciones, porque tiene un objetivo meramente electoral en favor del partido de gobierno y del actual presidente de la República. Llévatelo.